Hola familia, espero se encuentren bien. Este es el segundo podcast que estamos haciendo este día para ustedes. Espero sea de bendición. Y estoy en compañía de Felicitas y Chris, que han sido mis fieles acompañantes desde el primer episodio que hicimos juntos. Y hoy vamos a seguir con el tema de la Biblia decodificada, que es un tema increíblemente especial, prioridad para todos aquellos que nos llamamos creyentes de Jesús, poder entender la palabra de Dios. Y hablamos un poco en el primer episodio de lo que es la palabra de Dios para nosotros, lo que significa y todo eso. Pero quiero compartir con ustedes un versículo que Pablo le escribió a un estudiante de la Biblia, a su discípulo, al joven Timoteo. Y se encuentra en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y creen ustedes que la escritura es inspirada por Dios? ¿Les queda alguna duda? ¿Qué opinan ustedes de eso? A mí no me queda ninguna duda que la palabra de Dios es inspirada por Él. Definitivamente, y es buena para enseñar, y es algo a seguir, algo que nos puede ayudar. Cuando tú tienes una relación con el Señor, cuando tú pasas tiempo con Él, tú sabes que Él te hace saber en tu corazón, en tu espíritu, que esta es su palabra. Y tú lo sientes y nadie puede negar el que tú sepas, que tú sabes que tú tienes una relación con el Señor y que te puedes comunicar con Él por medio de la oración, por medio de su palabra. Definitivamente yo no tengo ninguna duda de que esta sea la palabra inspirada por el Señor. Me encanta porque dice que es útil, o sea que es una herramienta. Uh-huh. Si un carpintero necesita un martillo, un serrucho, necesita sus herramientas, su clavo para poder, su pegamento, pero es útil. Quiere decir que es algo que si queremos hacer lo que debemos hacer, tenemos que usar la herramienta que Dios nos ha dado. Exacto. Y en este caso es la Biblia, es su palabra, la Escritura. Y dice que es inspirada. Dios habló a través de todas estas personas para traernos todo lo que hablamos en el primer episodio, el carácter, la persona de Dios y todo si lo queremos conocer, tenemos que estar en la palabra. Y ahora dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Queremos conocer a Dios, Dios es justo. Queremos conocer la justicia de Dios, tenemos que ir a la Escritura. ¿Para qué? A fin de que el hombre sea perfecto. Amén. Y dice que nos va a traer y nos va a dirigir donde tenemos que caminar. Claro. Sí. Conforme a lo que dijo la pastora, ni una duda. Y algo que me gustó que dijo la pastora fue que lo tienes que experimentar en tu propia vida. Ninguna duda, ¿por qué? Porque es la palabra la que te cambia. Es que y lo tienes que experimentar, right? Lo tienes que experimentar en la forma de que a mí Dios me ha hablado por medio de su palabra. Incluso en lo personal estaba pasando, lo había dicho creo que la otra vez, cuando estás pasando por algo y estás pasando por muchos cambios y estás pasando por dificultades. Y la Biblia es el único libro que cuando que Él te lee a ti, tú no lo lees a Él, ¿correcto? Correcto. Entonces estás pasando estas cosas y de repente viene el Espíritu Santo y te lleva una escritura donde de repente la lees y te da paz. Así es. Y no te da paz. A un ejemplo que yo puedo poner a mi madre cuando yo no estaba en los caminos de Dios. Mi madre oraba por mí y mi madre leía la escritura y le decía que era una promesa que ella sabía que Dios le había dado, que ella y su familia iban a ser salvos. Y se agarró de esa promesa. Amén. Entonces yo a veces miraba a mi mamá y decía, no, esta señora está mal, nunca decía está loca, no, yo no voy a venir en los caminos. Ella se agarró de la palabra y gracias a Dios ya estoy en los caminos de Dios. No es una duda porque yo le he visto en acción la palabra de Dios tanto en mi vida como en mi familia. Sí. Y simplemente lo tienes que experimentar. Sí. Y es curioso que digas eso porque dices, mi mamá estaba orando por mí para que yo viniera y regresara a los caminos del Señor.
pero Dios siempre nos da más de lo que pedimos. Tú no nomás viniste a los caminos del Señor, sino que te graduaste del colegio de Carmel. Y estás bien metido en la palabra de Dios. Y te ancla, la cosa es anclarte en lo que dice la palabra de Dios, que se puede estar cayendo todo el mundo en pedazos, pero tú agarrado en lo que Dios dice, no hay nada que te pueda mover. Así es. Y va a pasar. Sí, y la Biblia de veras que si no la estudiamos, nuestra fe siempre va a estar abajo. Porque la Biblia es Dios. Y es vivo, es eficaz y penetra hasta lo más íntimo de nosotros. Y si queremos crecer espiritualmente, en una madurez espiritual, tenemos que leer la palabra de Dios. Es algo que no podemos entender, pero es sobrenatural y Dios no es natural. Y tenemos que empezar por lo que dice la Biblia, que no debemos confiar en nuestra propia manera de pensar y de entender las cosas, sino que hacer lo que la Biblia nos dice. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y si queremos crecer y madurar, tenemos que entonces empezar a quemar pestañas en la Biblia. Sí, me gusta. Y me gusta lo que dijiste, porque si queremos ver un cambio bueno, un cambio que venga de Dios, entonces tenemos que adaptarnos a la palabra de Dios y hacer lo que la palabra dice para ver ese cambio en nosotros, para ver ese cambio en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Tenemos que darle todo al Señor. Sí. En la Biblia encontramos muchos, como estabas mencionando, la Biblia se lee en todo el contexto. Y muchas veces se puede salir del carril que Dios tiene en el pensamiento de Dios si no lo leemos dentro de todo el contexto donde está escrito. Y se ha dado y se da continuamente la oportunidad de que se pueda perder lo que Dios está diciendo si no se lee totalmente en todo el contexto de ella. Pero ustedes han encontrado alguna parte en la Biblia cuando dicen, esto está muy complicado, no tiene sentido. ¿Qué hacen ustedes? Sí han visto versículos que son un poquito como decir, como que no tiene sentido. Sí, claro. ¿Algún ejemplo? Bueno, no tanto que no tenga sentido, pero sino que te encuentras un pasaje y dices, ¿qué exactamente quiso decir aquí el maestro, digamos? Entonces tienes que indagar un poquito más. Por ejemplo, hay un pasaje en Juan 5:14, nomás para mostrarte rapidito, darte un ejemplo de lo que estás preguntando. Aquí en Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ya estás sano, no peques más, para que no te suceda alguna cosa peor. Pero la palabra sano ahí es la palabra hebrea sozo, y esa palabra quiere decir, y lo apunté aquí, quiere decir salvo, sano, completo, sin que te falte nada. Y también deliver, ¿cómo se dice deliver? Liberado. Entonces, tienes que indagar un poquito más qué es lo que significa. Y de veras, cuando tenemos hambre, indagamos y buscamos. Porque el pasaje, si lo vemos en diferentes versiones, dice whole en inglés, completo. Salvo en español. En otras lo dice de otra manera. Pero si te preguntas tú, bueno, ya estás sano, ¿qué quiso decir ahí? Y te metes sano. O whole en hebreo. Y te da la palabra hebrea sozo. Sí, yo he visto eso que a veces... Es una de las que me encantan a mí. Intercambia a veces la palabra fue salvo y fue sano. Fue sano. Y es la verdad, porque fue completo. Fue sano y fue salvo a la misma vez. Una de las cosas que, perdón, pastor, una de las cosas que yo aprendí cuando estaba yendo al colegio bíblico en la iglesia en Conwood, y quiero aclarar que no tienes que meter, la palabra de Dios te va a hablar. Exacto. Es la gracia que tiene Dios con nosotros, que cuando uno es recién convertido, el Señor te habla por medio de su palabra. Pero dice la pastora dijo, tienes que indagar mientras vas creciendo en el Señor, mientras vas madurando en el Señor, te vas metiendo poquito más. Sí. ¿Por qué? Porque tienes más hambre y quieres escudriñar. Escudriñar es la palabra. Escudriñar la palabra. Sí. Correcto. Entonces, una de las cosas que yo aprendí un poquito más a leer mi Biblia. Me acuerdo que al pastor Garrett, él, cuando estaba en su clase, él mencionó, cuando estás leyendo tu Biblia, tienes que saber qué está pasando,
qué son los tiempos que estaban pasando, quién estaba reinando en ese tiempo, porque todas esas cosas llegan a una conclusión de por qué estaban pasando lo que está pasando O por qué se dijo lo que se y dijo. por qué Dios actuó como actuó en esa situación. Uno tiene que entender, y cuando de veras está estudiando una escritura, tiene que saber los tiempos, qué estaba pasando, quién estaba reinando, por qué Dios actuó. Entonces, como dijo la pastora, cuando escudriñas un poquito más y te metes un poquito más, entonces te vas dando cuenta que le vas sacando más y más y más. Y aún cuando lo dejas de estudiar y te vuelves a regresar al mismo pasaje, Dios te vuelve a dar de toda una manera totalmente diferente. Sí, y es bien bonito porque lo que estás escudriñando, lo que estás leyendo, y dijiste es algo que me llamó mucho la atención, que dijiste, Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a decir cuál palabra vayas y busques un poquito más para que te hable, para que te dé el contexto, para que te enseñe algo que quizá no has visto. Y sí, a veces dices tú, ay no, pero es muy aburrido, pero es como buscar un tesoro. Mover como piedras. mover piedras, déjame hago esto un poquito para acá, correcto. déjame quito esto un poquito para acá, y te encuentras con una luz y una verdad que te quedas, wow, el Señor me está mostrando. Claro. Y luego llegas al otro día con tus compañeros algo y dices, no, ni sabe lo que el Señor me reveló. Sí. De ahí viene la palabra me reveló. El Señor me reveló, el Señor me mostró esto. Eso es precioso. Sí. Y a veces encontramos verdades bíblicas que no podemos entender. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué? Una de las cosas que siempre digo yo, ¿por qué Jesús siempre que hacía milagros cambiaba la forma de hacerlos? A uno le hablaba, a otro lo tocaba, a otro le hacía de esta manera. Otra cosa que siempre es curioso, ¿por qué Jesús siempre les preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Y estaba el pobre ciego ahí. ¿Entienden? Entonces, todo tiene sentido, todo tiene un porqué, todo tiene una razón. Y tenemos que, como decimos, volvemos, cada caso es diferente y tenemos que ver por qué Jesús les decía y para qué también lo hacía. Es muy interesante. Una de las cosas que siempre me ha intrigado mucho, y lo siento como a veces volvemos a lo mismo, como que no lo entiendo y se me hace injusto. La historia en Juan 11 que encontramos a Jesús, que dice que encuentra a Marta y María llorando y le reclaman, si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no hubiera muerto. Y al ver a Jesús, dice que las vio llorar, él también lloró. Y luego llama a Lázaro y lo resucita, lo trae de regreso a la vida. Pero dice que los fariseos y todos los religiosos, cuando Jesús hizo ese milagro, dice que se enojaron tanto que Lázaro tuvo que salir huyendo porque lo querían matar. Y digo yo, no tiene sentido. Jesús lo resucita y ahora este hombre tiene que vivir el resto de sus días huyendo porque lo quieren matar otra vez. Y al final de cuentas, pues va a tener que vivir un doble proceso de muerte. Después de que haber estado en un buen lugar, ahora va a volver a morir. Claro. Esas cosas dice uno, ¿para qué? Pero son historias increíblemente interesantes. Como decíamos, tenemos que escudriñar la Biblia y decir, Señor, ¿qué hay aquí en este pasaje? Que necesito entender, y tiene pero eso lo dejamos para otra ocasión. Hay un mensaje increíble en la historia de Lázaro y la resurrección, y porque el pueblo entero fue parte de eso. Eso es increíble, pero... No, pues no lo vas a tener que dar en otra ocasión porque ya nos dejaste, ¿verdad? Bueno, va a tener que ser parte de un mensaje. Si ustedes vienen a la iglesia y escuchan, van a tener que escuchar ese mensaje del por qué todo el pueblo fue parte de lo que Jesús hizo en la vida de Lázaro. Sí. ¿Y qué pasos prácticos y espirituales le dan a alguien cuando estas personas se encuentran con pasajes bíblicos que son difíciles? ¿Cómo lo manejan ustedes y qué consejo le darían a alguien que está pasando quizás por la misma situación, que no entiende algo? Preguntar a alguien que tenga un poquito más de experiencia en la palabra, no temer, sino preguntar. Hoy tenemos muchas diferentes versiones que podemos encontrar. Tenemos el Bible Gateway. Tenemos a un Google donde puedes poner. Tenemos uno que se llama God Questions, donde puedes preguntar. Pero ¿por qué no ir a tu pastor y preguntar? Ir a los
a los ancianos de tu iglesia. Cuando dices- I know that's what I do. Yo es lo que yo Cuando hago. dice ve a tu pastor, me imagino que te refieres a ti. Claro que sí. Nosotros, nuestras puertas están abiertas para que vengan y pregunten. Nuestros teléfonos están disponibles para que vengan y pregunten. Claro. Claro que sí. Sí. Especialmente si son miembros de la iglesia o aún personas que vienen de visita. Nuestros teléfonos, nuestras oficinas están abiertas para que toda persona venga y haga preguntas. Claro. Porque no sería justo que solo estemos en la plataforma y estas personas no puedan venir a hacernos preguntas. Claro, estamos disponibles para que vengan a sentarse con nosotros, como dice Pastor Vélez, tomarse una tacita de café y hablar sobre la palabra de Dios, que es nuestro tema favorito. Nuestras puertas están abiertas, nuestros teléfonos disponibles para que ustedes vengan y lo primero es hacer preguntas. Claro, y también tenemos estudios bíblicos Sí. en iglesia los miércoles. Cuando uno realmente tiene esa hambre de aprender de la palabra de Dios y al principio lo hablamos, ¿hay alguna duda? Sí. El pastor dio esa pregunta, que si hay alguna duda. Y si lo hay, si realmente tienes esa hambre de conocer a Dios y saber de la palabra de Dios, tenemos que hacer un esfuerzo de poder meternos, de poder apagar la tele y poder meternos poner los ojos en lo que es la palabra de Dios. Sí. Y un esfuerzo de que tenemos estudio bíblico los miércoles, Sí. la mayoría de miércoles, 4 miércoles al mes, Sí. tenemos estudio bíblico en la iglesia. Ofrecemos, en la iglesia también hay diferentes workshops, pequeños, grupos talleres, pequeños. sí. Si realmente alguien quiere aprender, lo va a hacer Sí. porque ofrecemos todo eso en la iglesia. Y nos gozamos en esos Claro, estudios talleres. bíblicos que Claro. tenemos. Y voy a aprovechar, Cristian, para hacer un pequeño anuncio que este miércoles, abril 17, vamos a tener nuestro taller La Biblia Decodificada. ¿Cómo es que la Biblia es relevante para tu vida hoy en día? Todavía puedes registrarte para este taller, pero si no tuviste oportunidad de registrarte, llega a Cottonwood Church en el 4505 Catella Avenida, abril 17, es un miércoles a las 6:30, la Biblia Decodificada. Esperamos verte ahí. Sí, y me dices que también va a ser interpretada por medio de va a ser audífonos. interpretada al español por medio de audífonos. Amén. Y después vamos a seguir con unas clases, pero me encanta que hayas recalcado el hecho de que tenemos estudios bíblicos de media semana y tenemos bastantes personas que van con el hambre de Claro. estudiar y me Sí. encanta que nos separamos en diferentes mesas para poder hablar y discutir diferentes preguntas del estudio que se llevó a cabo. Así que tenemos las herramientas necesarias para que podamos crecer todos en la palabra. Sí. Claro. Y nuestro pastor está ahí, su servidora, Cris. Así que estamos disponibles para que ustedes puedan crecer como discípulos del maestro que somos. Y nomás quería mencionar también, porque, y lo digo por experiencia, y nomás para recordarles que no tengan temor o no tengan vergüenza de hacer una pregunta, porque no hay ninguna pregunta tonta. Y no tengan vergüenza, lo digo porque yo he encontrado a gente que quiere preguntar o quiere hablar con el pastor, que pastor usted ha visto, you've seen it too, Sí. donde yo encamino a la gente y les digo, mira, este es nuestro pastor, les digo porque tienen vergüenza, a lo mejor tienen un temor de decir, esta pregunta está muy tonta, pero no hay ninguna pregunta tonta. No, Exacto. definitivamente que no. Y lo digo yo de esta manera, no hay pregunta tonta, una tontería es quedarse con una pregunta. That's it. Sí. That's it. Así es que no, definitivamente estamos ahí, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo juntos Sí. y eso es precioso. Ahora, ¿se han encontrado alguna vez alguna historia negativa? En otras palabras, algo que quizás un evento negativo en lo que respecta a la experiencia con la Biblia. Ay, Yo no. tengo I una. don't- no quiero decir negativo. Pienso que cuando lo miramos en una manera negativa que viene de nosotros, que lo miramos así, es porque nos incomoda. Y la razón que nos incomoda es, como dijo aquí en la escritura, que nos corrige. Exacto. Y algo que me encanta de la palabra de Dios es de que, como dicen en inglés, it's bold up to your face. Te confronta cara a sí. cara, sin rodeos. Sí. Y que te confronta con lo que Dios tiene que decir. Pienso que cuando uno está viviendo, cuando no debe de vivir, por ejemplo, si yo estoy
teniendo relaciones afuera de lo que, si no estoy casado. Exacto. Fuera de matrimonio. Fuera de matrimonio. Y estoy teniendo estas relaciones y estoy viviendo esa vida así. Y de repente, una doble vida, y de repente leo lo que dice la palabra de Dios y sé, y me está diciendo Dios claro, que Él, perdón, Él está en contra de eso. No es de que esté en contra tuya, es de que está en contra del pecado. Exacto, exacto. Y eso es lo que nos incomoda y lo que nos hace ponerse en una situación donde nos incomoda, porque nos está trayendo a luz nuestro pecado. Claro. Te enfrenta, te confronta. Te Claro. confronta, te Sí. confronta en tu pecado, ¿cierto? La experiencia negativa que yo he tenido no en sí es con la palabra de Dios, sino con los que la leen. Y les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios la ha traído para instruirnos, corregirnos. Claro. Es útil, dice. Sí. El problema que yo veo, y esa es mi experiencia con algunas personas, es que usan la palabra de Dios y la aplican sin gracia. Oh, sí. Entonces esa ha sido mi mala experiencia, que podemos conocer mucho de la palabra de Dios, y qué bueno. Pero ¿de qué me sirve tener todo este conocimiento? En primer lugar, si no lo aplico a mi vida, o lo voy a usar como, en vez de ser una herramienta, lo voy a convertir en una arma. Y ahora voy a ir a lastimar a las personas. Especialmente, atacar. Correcto. Y ese ha sido uno de los problemas de siempre en lo que es la cristianidad, en el sentido de, no, claro, no me refiero a todos en general, pero he encontrado muchas personas, no voy a decir pocas, muchas personas que han agarrado la palabra de Dios, esta herramienta, y la han usado para lastimar a otros que todavía están en su caminar, en su camino. Porque una de las cosas... Y no nomás lastimar, sino manipular, controlar. Claro. No, en el sentido de que los lastiman, en el sentido que se van de la iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando uno se convierte a Dios, es una nueva creación. Dios hizo algo nuevo en nosotros. Pero ahora viene el proceso de la consagración, de lo que vamos a consagrar nuestra vida, vamos a hacer lo exterior, va a ser un proceso. Así es. Entonces, pero cuando creemos que tiene una persona que ya tiene 20 años en el Evangelio y viene y cree que tiene todos los puntos en línea en su caminar con Dios porque conoce la Biblia y hace esto, y mira a una persona nueva en el Señor y todavía está batallando con algunas cosas. A veces la misma palabra de Dios, que es la herramienta que es útil, termina siendo un arma para lastimarlos y echarlos. Esa ha sido mi experiencia negativa, si es que podemos usar una experiencia negativa de la Biblia. Claro. Y déjame añadir un poquito ahí, porque dices, una persona que ya tiene años en el Evangelio, ¿verdad? Y viene a ver una persona que apenas acaba de aceptar al Señor, que viene siendo un bebé. Un bebé, correcto. Y un bebé, sabemos que un bebé se cae, sabemos que un bebé se ensucia, sabemos que un bebé se vomita. ¿Y qué hacemos? No agarramos al bebé y lo botamos. No sirve el bebé. Lo limpiamos y lo volvemos a poner bonito. En cambio, tienes razón, hay muchas personas que tienen la experiencia y los años de estar en la palabra, pero pues no hay amor, como dice Corintios, ¿verdad? Es nomás un ruido, porque no hay gracia y no hay amor para traer esta palabra y poder mostrarle a una persona, a un bebé nuevo, a alguien que apenas está empezando en la palabra, en lugar de discipularlo, de ayudarlo, de agarrarlo de la mano y poder llevarlo en el caminar con el Señor, agarran la Biblia y le dan en la cabeza. Entonces esa persona dice, ¿para qué me quedo aquí? ¿Para que me estén maltratando? Mejor me voy. Sí. Porque es un bebé en Cristo. Una de las cosas que me trae a memoria cuando hablan de eso es de que el Pastor Bailey, en una de sus predicaciones, y nunca se me olvida que dio, no sé si es anécdota, pero dijo estas cosas, porque cuando le están dando con la Biblia, como estamos diciendo, están hablando verdad, right? Pero lo están usando para herir o para manipular o para controlar. Pero Pastor Bailey dijo esto una vez en unas explicaciones que nunca se me olvida, que dijo que la verdad sin gracia hiere y lastima. Claro. Y la gracia sin la verdad
es irresponsable. Pero cuando juntas la gracia con la verdad, trae inspiración y trae influencia. Y trae cambios a las cambio. personas. Sí. Correcto. Yo me recuerdo cuando yo recién vine a la iglesia, yo me recuerdo que yo traía una faldita así, un escote, Dios guarde, ¿verdad? Y hubo personas que pues me criticaron, pero hubo una persona que me abrazó y me ayudó. Y es una cosa bien preciosa porque tú no sabes cómo te ves por fuera, tú vas porque alguien te habló de Jesús. Porque traes hambre. Y traes hambre y tú llegas ahí como llegues. Tú llegas ahí que si traes pantalón de mezclilla apretado, que si al Señor no le importa eso, a Él lo que le importa es tu corazón. Y tú llegas a la iglesia con esa hambre a recibir y vas como vas y la gente te voltea a ver y en lugar de decir, wow, esta es una bebé. Esa es una bebé que no se sabe todavía, digamos, vestir, ¿verdad? Sí. En este caso. Pero nosotros tenemos que abrazar. Yo cuando veo a alguna chica que viene, que trae un escote, a mí me encanta. Porque yo sé que el Señor está trabajando en esas personas. Claro. Y eso es precioso ver cómo hay bastantes personas en la iglesia que pueden llegar y abrazar a estas personas. Ahora, es por eso que ustedes tuvieron tanta gracia conmigo. Cuando yo primero llegué a la iglesia, porque es lo que hicieron conmigo. En vez de darme, me tomaron de la mano, y con fallas y todo. Incluso cuando fui bautizado aquí, aquí donde estamos sentados, fue cuando me preguntó, cuando me preguntó la pastora, me dijo, hijo, ¿nunca te has ido? Le dije que no, nunca fui bautizado con el Espíritu. Y sacó la palabra de Dios, empezamos a leerla, y para hacer una larga historia corta, creí lo que dice la palabra, que es lo que estamos hablando. Es y importante. en ese momento fui bautizado en el Espíritu Santo. Sí, eso fue precioso. Yeah, that was beautiful. Fue precioso. Nosotros no estamos aquí, el Señor no nos ha llamado para que nosotros golpeemos a la gente con la palabra. El Señor nos ha llamado para amar a la gente. Darles como la Él amó. herramienta. Cuando Él nos corrige, Él no nos golpea. Ahí está la mujer que fue hallada en el pecado. En el pecado, que yo te digo que ya no fue hallada, andaban ahí de chismosos viendo y... No, yo siempre pregunto, ¿dónde está el hombre? Porque nunca lo trajeron. Y ella pobre viene ahí arrastrándose y el Señor no le dio con algo, lo venían a apedrearla, pero ella estaba pues avergonzada, obvio, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le dijo, ¿dónde están? Los que te acusan. Una vez que ya se fueron, ¿verdad? Porque le dijo que el que se limpia de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos inventaron la piedrita y salieron corriendo porque ellos sabían que no estaban limpios. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ve y no peques más. Yeah. Esa es la clave. En amor. Fuéramos nosotros, en amor. Yeah. Y obvio van a decir, ay, que no están hablando del pecado y que tienen que hablar del infierno. Amor y gracia. It is the goodness of God. Es la bondad de la misericordia, la bondad del Señor que atrae al pecador. Al pecador al arrepentimiento. La bondad, la misericordia. Sí. No que le des en la cabeza con la Biblia. Claro, sí. Y de hecho voy a hacer Aunque es una herramienta. Claro, y de hecho voy a aprovechar la oportunidad que ya vamos a empezar la próxima semana con el libro de Juan, que es mi libro favorito. Sí. Me encanta porque es el amor, la gracia, la misericordia de Dios en todo su esplendor. Dice la Biblia, y todos conocemos este versículo en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. En otras palabras, cuánto, pero ni imaginas el amor que Dios nos tuvo para enviar a su único hijo. Y después el siguiente versículo, el 17, dice, porque Él no vino a condenar al mundo. Exacto. Sino que el mundo, nosotros nos ponemos en ese sino que el mundo fuese salvo a través de Él. Y nosotros tenemos que, el único trabajo de nosotros como cristianos, como creyentes, es agarrar a la gente de la mano y conectarlos a Jesús. Es el único. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar a la gente. De hecho, no nos podemos cambiar ni a nosotros mismos. ¿Cuánto más vamos a cambiar a la gente? Especialmente si lo hacemos fuera de gracia y amor. Él nos dio el ministerio de reconciliación. Somos ministros. No nos dio el ministerio de condenación. Y me gustó mucho lo que dijo la pastora, porque dijo que son bebés cuando empiezan a venir a la iglesia. Son bebés. Y algo que me fascinó lo que dijo, porque todos los que me conocen saben que
cualquier persona que llega por primera vez a la iglesia, le decimos en inglés first time comers, es mi pasión, I love it. I love it. ¿Por qué? Porque sé que si solamente abren su corazón va a haber un cambio y Dios los va a tocar. Así yo y también. Y me encanta porque dijo la pastora, porque sí es cierto, es un bebé y a un bebé lo tienes que cuidar, lo tienes que guardar, lo tienes que llevar de la mano. Sí. Pienso que si nos recordamos eso cuando estamos tratando con cualquier persona, hacemos lo que Dios nos está diciendo y dejamos que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Solo Él. Nosotros no somos el Espíritu Santo. No. Nosotros no estamos ahí para condenar, nosotros no estamos ahí para apuntar el dedo, porque 4 nos apuntan a nosotros o 3. Estamos ahí para amar, para reconciliar, para conectar al pecador con el Señor, con Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer el cambio en ellos. Es un proceso, el cambio es un proceso. Me recuerdo de una persona, sin mencionar nombre, que vino una vez a nosotros. Estaba Chris y yo en la carpa de oración esa vez, me recuerdo. Y vino esta joven y dijo que no entendía y no sabía si creer o no creer nada de lo que se había dicho. Venía llorando. Que no sé si creer o no creer, una joven de colegio. Y me recuerdo que las palabras sabias que Dios le puso a Chris en ese momento, porque yo cuando me dijo no sé si creer, yo ya quería darle toda la Biblia, la mitad de la Biblia, para ayudarla a crecer en su fe. Dijo, no sé si creer, dijo, no sé por qué hablan de la sangre, no sé por qué hablan de esto, no sé si creerlo o no, lo único que yo sí siento, y con lágrimas en los ojos, decía, yo siento que tengo que estar aquí. Y me recuerdo que le dijo Chris, no hay problema, no importa dónde estás ahorita, que si crees o no crees. Dale la oportunidad a Dios 2 semanas más. Regresa 2 semanas más. Sé de qué están así hoy. Regresa 2 semanas más y luego nos volvemos a hablar y me dices. Y me recuerdo, se fue con esa promesa de que iba a regresar 2 semanas más. Sí, yo me quedé, Señor, tienes que contestarle porque le dije que en 2 semanas. Yo me recuerdo que me decía, ¿por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me quieres? Porque yo le decía, I love you, mija, I love you, mija. Pero ¿por qué? ¿Por qué me dices que me quieres? Pues el amor del Señor. Si nosotros nos decimos cristianos, es el amor del Señor que está en nosotros. Amen. Y eso es lo que tiene que salir y derramar. Y la vimos 2 semanas después. Sí, regresó y me encanta su historia. ¿Por qué? Porque es una historia real. Y los 3, sin mencionar nombre, la conocemos. Sí, porque cuando volvió a llegar las 2 semanas después, volvió a llegar llorando otra vez. Pero esta vez me dice, Dios me habló. Sí. Yo sé que tuvo su momento, su encuentro con Dios. Es lindo. increíble porque ya después, como era estudiante universitaria, que estuvo nomás un tiempo, luego regresó a donde ella iba a regresarse. Pero fue un tiempo precioso, una experiencia increíble que tuvo aquí con nosotros en Catwood. Y estuvo sirviendo, la veíamos por todos lados, un cambio radical, increíble en la vida de esta joven. Y es lo que hace Dios. Claro. Cuando empezamos a querer entender las cosas con nuestro propio intelecto, pero dejar que la palabra de Dios nos hable y toma vida en frente de nuestros ojos. Y empezamos como dice en la historia de Pablo, que le cayeron las escamas de los ojos y luego ve la luz. Sí, I think yo pienso que si nomás les recordamos, yo y la pastora estábamos hablando hace ratito antes de empezar el podcast poquito sobre lo mismo, y pienso que si nos recordamos de dónde Dios nos sacó, claro, porque pienso que a muchos se nos olvida. Y agarramos una actitud como que me deben algo, o Dios me debe algo, o porque estamos yendo a la iglesia, o porque estamos leyendo nosotros la palabra y la leemos muchas veces al día, o porque nosotros estamos haciendo lo que es, entre comillas, lo correcto. Sí. Nos volvemos como jueces que queremos apuntar al dedo, mira, y si nos recordamos de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios nos cambió, la gracia que Él tuvo con su palabra, con nosotros, y cómo nos abrazó y nos aceptó como éramos, y nos recordamos, podemos hacer lo mismo para otra persona.
Sí. Exactamente. Y acordar también que un cambio, para alguien puede ser un cambio radical y para otra persona puede ser un proceso lento. Como lo dice aquí Romanos 12:2, dice, no te adaptes a las formas de este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestra mente. Es un proceso. En lo que estás leyendo tú la palabra, te vas cambiando, va entrando la palabra en ti y vas cambiando, vas conociendo como dice aquí, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Sí. Y ahora, quiero decir esto, si tenemos mucha palabra en nosotros, pero no hay gracia y no hay amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Estamos haciendo ruido. Estamos haciendo ruido, no más ruido, porque no hay amor y no hay gracia. Sí, lo único. Y en lugar de que vengan a ti como que eres miel, porque dice, ven y prueba que el Señor es bueno, te dan la vuelta. Claro. Te dan la vuelta. Sí. No, y la verdad es de que la herramienta es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, pero para tu vida es tu herramienta que Dios te da, y mientras estemos estudiando, estoy recibiendo para mi vida. La otra persona va a empezar en su propia manera, con su herramienta, la misma herramienta que tenemos, pero va a empezar a trabajar en su vida. Claro. Yo no voy a tomar la herramienta que es esta para ir a utilizarla en la vida de Chris o en la vida tuya, sino que voy a usarla para mi vida. Porque todos vamos a encontrar personas que han estado quizás mucho tiempo en la iglesia y miramos que su vida siempre quizás no ha mostrado un cambio. Y la pregunta, y yo pienso que aquí esto es importante en el sentido de que si nosotros miramos que una persona, y es porque Dios la está poniendo enfrente de nosotros, y digo yo, wow, este hermano, esta hermana, este varón, ya tiene mucho tiempo y sigue en lo mismo, nunca ha habido un cambio. Si Dios me permite ver eso, mi trabajo es orar para que esta persona tenga un encuentro real con Dios y que haya un arrepentimiento genuino. Porque un arrepentimiento es un sentimiento profundo en la persona para dar la vuelta a la dirección donde iba. Pero no es para que yo le esté dando duro, simplemente si Dios me lo está mostrando que esta persona todavía no ha tenido un arrepentimiento genuino y no ha mostrado un cambio en su caminar, como miembro del cuerpo que todos somos, voy a orar para que Dios le revele, le permita tener ese encuentro donde se arrepienta y empiece a caminar en ese camino que Dios quiere que caminemos, porque la Biblia nos pone este carril bien definido, cómo debemos caminar, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, hasta lo que debemos decir y lo que no debemos decir. Claro. Porque, un ejemplo, dice la Biblia que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, y refiriéndose a las palabras que salen de nuestra boca. La Biblia lo dice, pero a veces encontramos personas que tienen amargura de boca, que oremos para que Dios les toque el corazón y diga, wow, Señor, revélate de una manera abierta, que puedas tocar su corazón, mi Dios, para que empiece a cambiar, para que Dios se glorifique a través de esa persona y para que también el testimonio, no solamente en su propio testimonio, en su caminar con Dios, sino en general, como cuerpo, como iglesia, no se vea teñido y sea piedra de tropiezo para que otros vengan a los pies del Señor. Claro. Y ayudar a esas personas, quizá a conectarlos a un grupo pequeño, a conectarlos a un estudio bíblico, a poner a alguien para que pueda caminar con ellos, para ayudarles a venir a tomarse un cafecito con nosotros, un tecito, un algo, y hablar en qué te podemos ayudar, qué es lo que no entiendes, qué es lo que te hace dudar, qué es lo que te causa dejar, porque hay muchas cosas que no quieres dejar. La palabra de Dios dice, let go. Deja esas cosas que fácilmente te entangle you. ¿Cómo se dice entangle? Te enredan. Te enredan. Deja ir esas cosas que fácilmente te enredan. Porque cuando te enredan, haz de cuenta que tú quieres caminar y haz de cuenta como esas hojas, como las que se te enredaron a ti una vez que fuiste al en el río. Y te agarran y no te sueltan. Y el Señor dice, deja. Entonces tenemos que venir a ayudar a esas personas a dejar esas cosas que las enredan. Sí, porque puede ser difícil que ella la deje, pero juntos
Exacto. Yo te estoy jalando y al Exacto. ratito tú me jalas a mí y ahí vamos dándole. Y de eso se trata el discipulado. Sí. Dios nos ha llamado a ayudar a ser discípulos de las Sí. naciones. Eso no quiere decir, ok, vas a venir, vas a aceptar al Señor, eres salvo, excelente. Pero ahora hay un crecimiento, Now what? hay un discipulado. ¿Ahora qué? Yo te llevé al Señor, ¿Qué sigue? eres mi compromiso. Estoy comprometida a ayudarte, a discipularte, a ayudarte con la palabra para que crezcas y llegues a ser, como Jeremías 29:11 dice, los propósitos son buenos para tu vida. ¿En qué te puedo yo ayudar a desarrollar esos propósitos y lo que Dios tiene para ti? No te voy a decir, oye, ok, ya me voy a olvidar de ti. No, nosotros, ¿te has dado cuenta? Les llamamos a las personas, les damos seguimiento, les enseñamos, miren, tenemos este estudio, tenemos este grupo pequeño, ¿en qué les podemos ayudar a crecer? Sí. Y no nomás decir, ay, mira, aceptó al Señor y mira cómo está. So, No. Todos los tools Hay que están mirar. ahí, la Todas las herramienta está herramientas ahí. están ahí. Desde la iglesia, con Sí. los grupos pequeños, estilos Claro. bíblicos, en las predicaciones, los Claro. domingos, todo está ahí. Claro. Pero está en nosotros de poner ese esfuerzo Sí. y realmente hacer lo que, y usar lo que está ahí en nuestras manos. Exacto, y por eso es bien importante, lo voy a volver a repetir, este miércoles, abril 17, la Biblia decodificada. ¿De qué trata? Cómo la Biblia es relevante para tu vida hoy en día. La Biblia sigue siendo relevante y eso es lo que nosotros queremos ayudar, a mostrarte que la Biblia sigue siendo relevante en la vida de toda persona. Más en la ahora vida que de nunca, más ahora que nunca Sí. en la Biblia de todo cristiano, y nosotros estamos aquí para servirlos, para ayudarlos, para hacerlos discípulos del Señor. Sí, y la verdad es de que la Biblia es importantísima, ya es por demás recalcar eso, para en la vida de todo cristiano, pero en el mundo que estamos en día, tratan de cancelar la Biblia, que es un libro antiguo, que no tiene, porque menciona muchas cosas que ya por ejemplo, dicen que no es para estos tiempos, que ya no es relevante, y eso ha causado dudas en muchos, especialmente personas O que las están versiones. en los nuevos creyentes, traen dudas sobre la Biblia y empiezan a leerla y empiezan a mezclar lo que están escuchando fuera de la iglesia, lo que los medios sociales le están diciendo, lo que la internet, lo que la televisión, y hay mucha información y al final de cuentas empieza a crear dudas. ¿Creen ustedes que se les puede, cómo se les puede ayudar a estas personas que tienen problemas en el sentido de reconciliar la verdad de Dios con la verdad o la mentira que están escuchando en el mundo? O quizás, ¿qué consejo le pueden dar a una persona que encuentre versículos o pasajes de la Biblia que son difíciles de entender? Bueno, primeramente yo diría que tienes que ser real contigo mismo y preguntarte a ti mismo, ¿en verdad estoy dudando que esto sea verdad? ¿En verdad o el yo dudar me permite quedarme en la situación donde estoy? ¿Verdad? Porque el yo creer me va a mover el tapete, el yo creer me va a quitar de donde estoy. Quiero quedarme donde yo estoy porque el yo aceptar que la verdad, que esta es la verdad de Dios, necesito hacer un cambio. Sí. No nomás decir que es la verdad y quedarme ahí. Entonces, primeramente, sí, definitivamente tienes que ver en qué situación te encuentras, darle una oportunidad al Señor, porque en realidad estás viviendo, pero solo estás existiendo. Sí. Porque Right. el Señor te creó para que tuvieras una mejor vida. Él te creó y luego Dios mandó a su único hijo a morir por ti, a resucitar al tercer día para darte una nueva vida, una vida que nadie te puede dar. Claro. Primeramente diría yo, dale esa oportunidad al Señor. Una vez que vengas a la iglesia, no nomás vengas y sales, conéctate con alguien. Sí. Ve, preséntate con el pastor, ve, habla con el pastor, ve, conéctate con otras personas. Quieres crecer, quieres echar raíces. No quieres solo ir entrada por salida, sino crecer, porque lo más que lees la palabra de Dios, lo más que creces, lo más que Dios te revela y lo más que vas creciendo.
y lo más que estás viendo. Haz de cuenta que si yo estoy aquí y esta es la palabra de Dios y yo estoy aquí, lo más que yo leo me voy acercando a la luz de la palabra que, como decías tú, me va a empezar a leer a mí, y la luz de su palabra me va a empezar a mostrar a mí las cosas que están mal en mí y que necesitan cambiar. Absolutely. Y por ¿verdad? eso pienso que, como dijo el pastor, en este mundo quieren sacar lo que es la palabra de Dios, Exacto. quieren moverla. Y pienso que la quieren porque no les conviene. No les conviene. ¿Por qué? Porque la exacto. Biblia les está diciendo la verdad de Claro. del corazón de Dios y cómo Dios piensa. Así es. Y la Biblia te dice lo que es, Sí. the truth. Y no les conviene porque queremos vivir como queremos vivir. Claro. Entonces pienso que por eso nos incomoda. Ahora, si estamos dudando, Dios sabe que estamos dudando. Dios Cierto. sabe nuestro corazón, Dios ve todo. Nada ni nadie nos podemos esconder nada de Dios. Y sabe, y he's okay with that. Para él no lo vas a asustar. No. Si No. estás dudando, no lo vas a asustar ni lo vas a agarrar por sorpresa. Él ve esa duda y quiere ayudar a esa duda. Tenemos preguntas. Lo que yo he experimentado en mi vida es que a Dios le fascinan las preguntas. ¿Por Claro. qué? Claro. Porque le da la oportunidad de contestarte. Y pues que él no hizo Right. títeres, él no hizo muñecos, Right, él hizo sí. seres humanos que pueden hacer preguntas. Claro, entonces si tenemos esas preguntas, pregúntaselas a Dios. Lee tu Biblia porque aquí va a estar la respuesta. Sí. Así es. A lo mejor al principio, como dijimos al principio, nos va a incomodar porque a lo mejor si estás en una situación donde estás viviendo como que no es correcto en los ojos de Dios, la vas a leer, te va a incomodar. Es la verdad, pero que dice la palabra que la verdad te va a hacer libre. Así Sí. es, amén. Sí, Conocerás la y una de verdad. las cosas muy importantes de entender, y pienso que puede ser una gran verdad, es de que la Biblia, siendo nuestra herramienta que es útil para enseñar, nos va a corregir, porque es lo que dice la Biblia, Así, nos va a claro. corregir. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos desde el momento que ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, en las Escrituras. Ya sabemos que nos va a corregir y nos va a enseñar esa área, va a traer luz a esa área de inmoralidad que pueda haber. Exacto. Y entonces, como no queremos quizás que traiga luz a lo que tenemos en oscuridad, y por esa razón muchas personas batallan en aceptar la palabra de Dios. Pastor, ¿qué les diría usted a esas personas que están batallando con eso? Primeramente, que Dios las ama. Perfecta pregunta, porque a eso iba. Y la verdad es que no tenemos que temer a creer la escritura de Dios que fue inspirada por Dios, porque Dios nos habla a través de ella constantemente. Dios quiere. No, solamente abrimos la palabra de Dios, inmediatamente empieza Dios a hablarnos. Y Dios nos habla en amor. Dios nos da muchas promesas y nos dice que detrás de cada obediencia hay una bendición. Y a veces nos puede crear el temor de que, como Dios nos dice, define el carril donde vamos a caminar, puede una persona entrar en temor, pero no tienen que temer, porque la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el Espíritu Santo que fue derramado, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús estaba junto con sus discípulos. Pero mientras Jesús estaba con sus discípulos, no podía estar con el resto del mundo. Y era el deseo de Jesús, no solamente estar en todo el mundo, sino en todas las personas. Entonces dijo, si yo me voy, yo les envío el Espíritu Santo. Aleluya. Y va a morar en ustedes. Ahora nosotros somos el templo de Dios. El templo no es un edificio. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mora en nosotros, es nuestra fortaleza, Él nuestra guía, Él nos habla, es todo. Y todo eso nos lo muestra la Biblia, lo Sí, cual claro. estamos Todo. hablando. Cuando empezamos a leerla, empezamos a recibir todo ese empoderamiento que trae la palabra de Dios y ya no la veo con el temor, sino que la veo como algo que me está diciendo, wow, me dice la Biblia que yo todo lo puedo hacer en Cristo, porque Él me da las fuerzas para hacer todo. Y ahora, en vez de tener temor, ahora me anima a caminar en fe y dejar que Dios, así como ha puesto el deseo de hacer muchas cosas, no solamente me pone el deseo, sino que me da la habilidad de hacer lo que Él ya ha puesto en mi corazón de hacer. So, la Biblia definitivamente es relevante para nuestra vida el día de hoy. Nosotros somos como un teléfono, que si no lo conectamos, está muerto. ¿De qué sirve tener el teléfono más moderno? Y nosotros como creyentes
Somos eso, desconectados de Dios no lo podemos hacer nada. La Escritura es la única que nos va a llenar, nos va a dar, nos va a recargar y nos va a dar todo lo que necesitamos. Fuera de la lectura y vivir dentro de la palabra no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué más que decirles? Me encantó. Increíblemente me bendijo este tiempo con ustedes. Felicitas, Chris. Gracias. Ustedes son increíblemente conocedores de lo que dice la Biblia. Me anima. De hecho, me voy bien inspirado por lo que hemos hablado y definitivamente voy a poner más tiempo en la lectura de la palabra, aunque lo hago, pero lo voy a hacer más porque me inspiraron ustedes. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias.